de nuestra confesión de fe. Párrafo 2 y 3 del capítulo 32. El capítulo 32 tiene por título del juicio final. Y el párrafo número 2 dice así: el fin para el cual Dios estableció este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la manifestación de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, quienes son malvados y desobedientes. Porque entonces irán los justos a la vida eterna y recibirán esa plenitud de gozo y gloria con recompensa eterna en la presencia del Señor. Pero los malvados, quienes no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, serán arrojados a los tormentos eternos y sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Párrafo 3. Así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para la mayor consolación de los piadosos en adversidad, también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora llegará el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Oremos. Dios Padre, nos encomendamos delante de usted, Señor. Le pondremos fin ya, Señor, a un estudio de la confesión, el cual hemos tenido ya durante varios años. Agradecemos, Señor, este tiempo que hemos tenido con nuestros hermanos. Agradecemos, Señor, tu gran bondad y misericordia con esta iglesia. Bástate mi gracia, Señor. Agradecemos, Señor, porque has sido bueno, has sido grande, has sido favorable para con tu pueblo, Señor. Y te rogamos, Señor, una vez más que nos ayudes, Señor, a poder estudiar tu palabra y poder, Señor, a través de la Sagrada Escritura, comprender esta gran verdad del juicio final. Ayúdanos, Señor, en este estudio para que cada uno pueda entenderlo con claridad. En el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Estamos hablando del juicio final. Cuando hablamos del juicio final, haciendo un recuento de lo que vimos la vez pasada, ¿cuántos juicios existen? Uno solo. ¿Y quiénes irán a aquel juicio? Muy bien, ¿cierto? Es un juicio, un solo juicio, el cual tendrá lugar para los justos y también para los réprobos. ¿Quién es el que juzgará? Cristo. ¿Y quién le ha dado esa autoridad? El Padre. ¿Y qué se dará cuenta en aquel tribunal? Las acciones, ¿cierto? Los pensamientos, las obras, para que Dios recompense a cada uno según sea su obra. ¿Pueden las obras humanas, fuera de Cristo, ser aceptables delante de Dios? No, de ninguna manera. ¿Pero un cristiano necesita tener buenas obras? Sí, ¿cierto? Sí. Como el mismo día domingo se predicaba, esas buenas obras es Cristo obrando en nosotros. No somos nosotros, es Cristo. Y ¿sabe lo maravilloso que vimos la vez pasada? Es que Cristo no solo limpia nuestras obras, no solo las purifica, sino que también quita todas nuestras malas obras. ¿Entienden? Tal que todas nuestras buenas obras, como están a través de Él, sean aceptables delante de Dios, porque la obra de Cristo es suficiente para ir al cielo. Entendiendo esto, vamos a ver el párrafo final, párrafo 2 y 3, que van a hablar acerca, el primer párrafo, el 2, acerca de la meta del juicio final. Y el tercer párrafo va a hablar de las implicaciones que tiene este juicio final. Para ir avanzando, por favor, le voy a pedir a la hermana Joana que pueda buscar Mateo 18:8. Mateo 18:8.
Y si puede guardar un texto para el hermano Angelito. Mateo 25:46. El hermano Angelito va a leer Mateo 25:46. El hermano José va a leer Mateo 25:41. Mateo 25:41. Vicente, por favor, va a leer Segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. La hermana Josefina, Hebreos 6:2. Hebreos 6:2. El hermano Claudio, por favor, Judas 6. Recordemos que tiene un solo capítulo, Judas 6. Hermana Yael, por favor, Apocalipsis 14, del 10 al 11. La primera parte del párrafo 2 dice así. Mientras busca el texto, dice: el propósito de Dios, o cuál es la meta de este juicio final. El propósito de Dios al establecer ese día es la manifestación de la gloria de su misericordia. Es decir, ese día de juicio, ¿para qué se hizo? ¿Para qué se hizo el día del juicio? Para manifestar la gloria de la misericordia del Señor, pero también para manifestar la gloria de su justicia. O sea, en el juicio final se va a ver la gloria de su misericordia, el valor que tiene la gracia de Dios y el valor también que tiene la justicia de Dios. Y dice Romanos 9, 22 al 23 así: y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. ¿Se fija? Él tiene vasos de ira y tiene vasos de misericordia. Y en ambos, ¿qué es lo que mostrará? Su gloria. Su gloria, entienda eso. Lo más importante es la gloria de Dios. Nunca crea que el propósito principal de Dios es salvar al hombre. El propósito principal de Dios es mostrar ¿qué cosa? Es hacer notoria su gloria, es mostrar su poder. Nunca el centro es el hombre, el centro es la gloria de Dios. Incluso nosotros fuimos creados ¿con qué propósito? Para la gloria de Dios. Entonces, si Dios quiso hacer esto, lo hizo por su soberana voluntad. La segunda parte de este párrafo dice así: pues entonces los justos, ¿a dónde entrarán? Los justos, es decir, los que han sido justificados en Cristo, ¿entrarán al cielo? No. ¿Entrarán al cielo? ¿Por qué? Porque el cielo es el estado intermedio. Recuerde eso, el estado intermedio es el cielo. Pero la vida eterna, ¿dónde será? Aquí, ¿cierto? En un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, por un lado tenemos un gozo abundante, pero por otro lado tenemos un sufrimiento sin fin, un tormento sin fin, un castigo, una pena sin fin para los que no conocen a Dios, pero también para los que no obedecen a la buena noticia, a los que no obedecen al Evangelio, a los que no creen en Jesucristo como el único Salvador y Señor. Y aquí una pregunta: ¿qué necesitamos? ¿Solamente la revelación natural o general para conocer el Evangelio? ¿Qué necesitamos? ¿La revelación general o la revelación especial? ¿Especial por qué, hermano? Especial porque la palabra del Señor. Exacto, es la palabra revelada. No, por medio de la naturaleza no podemos conocer a Cristo. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:2. Entonces, fuera de Cristo no hay salvación. Y la única forma que tengamos salvación es conociendo la revelación especial. Pero van a haber algunos que no la van a conocer y van a ir al infierno, porque por sus obras ningún ser humano será justificado.
Pero por otra parte, van a ir los que no obedecen al Evangelio, los que no obedecen a este santo llamado de Dios. Por favor, primer texto. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y guíalo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Mire lo que dice la Biblia. Dice, si tu mano o tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacarlo, cortarlo. Obviamente aquí hay que aplicar hermenéutica, es decir, interpretación bíblica. ¿Quiere decir Cristo que literalmente tenemos que amputarnos nuestra mano? ¿Que tenemos que quedar tuertos? No, ¿cierto? Ahí hay una figura del lenguaje, una hipérbole. ¿Y qué hace la hipérbole? Exagera, pero exagera para que nosotros entendamos lo que está aquí en el trasfondo. Está queriendo decir, tu alma es tan preciosa, tu vida es tan preciosa, tu cuerpo es tan precioso. Es tan precioso esto, es tan importante, que si fuera necesario que cortaras una parte de tu cuerpo para que no ir al infierno, deberías hacerlo. Entonces esto es para darle la gravedad, porque como no hemos visto el infierno, no hemos visto el juicio final, decimos, ¿qué me importa? Pero tengamos cuidado, el Señor lo advierte de esta manera. Si fuera necesario que te tuvieras que amputar una parte de tu cuerpo para entrar, deberías hacerlo. Ten cuidado, porque en el juicio final nadie podrá escapar. Por favor, hermano Angelito. 25:46. Perfecto, hermano Angelito. Entonces, unos irán ¿a dónde? Unos irán al castigo y otros ¿a dónde irán? A la vida eterna. Entonces hay dos lugares. Hay un juicio, pero hay dos lugares. Entonces la confesión de fe no es que esté especulando, la confesión de fe está afirmando lo que la Biblia misma dice. Hay un juicio, pero hay dos lugares. El castigo que va a terminar, un castigo que es eterno. ¿Me entiende, no? Y una vida que es eterna. ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? Es la pregunta que debemos hacerlo. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Por favor, hermano José. Entonces mirad también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Dios va a mostrar la gloria de su justicia cuando aparte a unos para el juicio eterno. Y mostrará también la gloria de su misericordia cuando aparte a otros para la vida eterna. ¿Se fija que esto no es algo que no es algo que se debe pasar por alto? Las palabras utilizadas en el lenguaje son palabras muy fuertes, son palabras muy duras, son palabras así complejas, para que entendamos lo terrible de este juicio. Vamos al siguiente texto, por favor. ¿A quién le pasé 2 Tesalonicenses 1:9? Por favor. No, ese no es. 2 Tesalonicenses 1:9. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esas personas, Vicente? Van a... ¿Qué es lo primero que van a pasar? Van a sufrir. ¿Y qué van a sufrir? El castigo. ¿Y ese castigo cómo va a ser?
eterno. Sufrir, castigo, eterno. ¿Se fija? Son tres palabras contundentes, son tres palabras muy fuertes. Y la que viene después, eterna destrucción. Entonces estamos ya hablando de que el juicio se utilizan cuatro palabras fuertes para poder describirlo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor. Esto no quiere decir, porque entienda, Dios es infinito. Pero esta presencia está hablando de esta providencia. Porque usted sabe que hoy en día a las personas les puede dar lo mismo el Evangelio, les puede dar lo mismo las cosas del Señor. Pero aún así ellos reciben beneficios. La providencia de Dios se extiende sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre los que creen en el Evangelio y los que lo desprecian. Pero en el juicio eterno no será así, porque será un eterno castigo y estarán excluidos de la presencia de Dios, es decir, no tendrán de la providencia del Señor, no tendrán de ese poder del Señor que los sustentaba, ya no podrán escapar de ahí, ya no hay escapatoria para ese juicio tan terrible que vendrá. Siguiente texto, por favor. Ahora sí, hermana Josefina. De la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces podemos ver en esta carta a los Hebreos, que tiene autor indeterminado, ¿cierto? No sabemos cuál es el autor, pero sí el autor está diciendo que parte de la doctrina es enseñar acerca del juicio final, del juicio eterno, porque esto es algo real, esto es algo que todos en su principio del Evangelio deben conocerlo, deben entenderlo como algo primordial. Podemos decir que la doctrina del juicio eterno es como el ABC, son como las vocales, son algo que nosotros necesariamente debemos entender, de que existe, de que es real el juicio eterno. Por favor, hermano Claudio. De los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Entonces el Señor también tiene a esos enemigos de Él, ¿cierto? A estos ángeles caídos, los tienen en esas prisiones eternas. Entonces se fijan, no son los demonios que están atormentando a la gente, sino que ellos también están ahí, esperando ese juicio del gran día, en el cual no tendrán escapatoria. De ninguna manera tendrán ellos escapatoria. Antes que lea la hermana Yael, por favor, hermana Joana, Lucas 3:17. Hermano Angelito, por favor. Marcos 9:48. Marcos 9, para que lo busque en la Biblia, por favor. Marcos 9:48. Hermano José, por favor. Marcos 9:43. Vicente, por favor, Mateo 5:26. Mateo 5:26. Hermana Josefina, por favor, Mateo 13:41 al 42. Hermano Claudio, Mateo 24:51. Por favor, hermana Yael. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la boca de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tiene reposo, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen y a cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces, aquellos que van al infierno, aquellos que van al juicio final, y son condenados en el juicio final, van a beber del vino del furor de Dios. Sabemos que eso es una descripción vívida de lo horrendo que será ese juicio. Y dice que ellos beberán este juicio puro, sin mixtura, es decir, va a ser un juicio que lo van a recibir completamente. Habla de una tortura, porque un tormento es una tortura.
¿De una tortura que va a tener descanso? Que no va a tener descanso. Yo sé que estamos no tan familiarizados con lo que es una tortura, pero en algunos países hacen este tipo de práctica y las torturas, las personas llegan a dar gritos desgarradores con respecto al dolor y el sufrimiento que tienen. Y si hay algo que caracteriza a la tortura, que no es un dolor rápido, sino que es un dolor lento. Es algo prolongado. Entonces, a eso se refiere, que esto va a ser lento, ¿me entiendes? La gente va a desear eso ya que eso se termine, pero es como ese día malo que no pasa nunca. Pero peor, es como esa tortura que no se detiene y que pasa, y dice que el humo de su tormento asciende, dice, por los siglos de los siglos de los siglos. Hay personas que están cansadas de vivir 80 años, están cansadas de vivir 90 años, pero vivir por los siglos de los siglos aún no saben, y ni siquiera nosotros sabemos lo que eso significa. Pero si hay algo que sabemos, es que será horrendo y triste. O sea, hay una de las cosas que me da tristeza cuando mueren las personas es eso. Sobre todo si son personas conocidas, porque sé que no conocieron al Señor. Sé que despreciaron el Evangelio. Entonces sé cuál es su lugar. Entonces eso es doloroso. Yo creo que cuando pequeño lo entendí, por ahí, por el año 2004, cuando murió mi abuelita, cuando entendí eso, de verdad que no podía dormir tranquilo, pensando que mi abuelita estaba en el infierno. De verdad. Eso fue como un dolor, una amargura tan grande para mi vida que lloraba tanto por eso, de verdad. Porque no hay escapatoria. Imagínense, en ese instante uno ya lo entendía. Imagínense, uno eso no lo tiene que perder, uno tiene que saber entendiendo que esto es algo real, es algo de peso. A veces nos juntamos con la familia, con los compañeros de trabajo, con todo eso, pero ellos no ven la gravedad de estas cosas. Nosotros sí debemos verlas, no debemos obviarlas. Siguiente texto, por favor. El viento está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo su granero, pero quemará la paja en el fuego que los apaga. Aquí, cierto, la Reina Valera sería un poco más clara. Pero el bieldo, cierto, es como esa pala que tiran para limpiar el trigo. No sé si han visto ese proceso, que se levanta, el mismo viento se lleva la paja y queda el trigo en un lado. Entonces, ¿cómo va a ser? Dice, el viento va a estar en su mano para limpiar completamente su era y recoger su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que no se apaga. Esto es una analogía. ¿Y esta analogía qué nos está diciendo? Unos en el juicio final irán a gozar eternamente con el Señor, a disfrutar de Él para siempre. Pero otros tendrán que ser quemados en el fuego que no se apaga, en ese tormento, en esa ira que nunca termina. Por eso, hermano, el énfasis de nosotros, que a veces somos flojos en este sentido, tenemos que orar todos los días por nuestra familia, debemos orar todos los días por aquellos que aún no han conocido las cosas del Señor, porque esto es algo de vida o muerte. Esto es algo de una eternidad que una persona puede estar padeciendo esto. Por favor, hermano Angelito. Nuevamente aquí tenemos una analogía, dice que el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Es decir, estas personas, hermanos, no van a descansar, no van a morir nunca. Dios va a manifestar la gloria de su justicia ahí. Hoy en día la gente con tanta ignorancia dice, ¿dónde está Dios cuando pasan estas cosas? Cuando un niño pequeño está sufriendo, cuando alguien está muriendo, cuando las personas nacen con alguna discapacidad, alguna enfermedad, ¿dónde está Dios?
dicen las personas, de tan mala manera. Pero no entienden que Dios con paciencia está soportando. Porque Él es un Dios justo. ¿Entienden? Él no ha olvidado su justicia. Él es justo. Pero Él ha aplicado la paciencia para poder juntar toda esa justicia, toda esa ira para el juicio final. Hay algunas personas que creen que el estado intermedio es algo terrible, pero el juicio final es incomparablemente terrible. Porque nunca se termina. Nunca se acaba esa ira y ese juicio de Dios. Por favor, hermano José. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos y al infierno. ¿Al fuego? Al fuego que nos apaga, Hasta ahí. fuego que nos apaga. Entonces, nuevamente, ahora lo había dicho anteriormente Lucas, ahora Marcos lo recalca. Es mejor que una persona se cortara uno de sus miembros que lo está haciendo pecar que ir con todo el cuerpo al infierno, donde nunca se terminará ese juicio. Entonces, si para uno es valioso y a veces uno se quema con algo y ya le duele el cuerpo, pensemos, hermano, pensemos lo valioso que es que entendamos esta verdad del Evangelio y que tampoco perdamos esa necesidad y ese deseo de estar anunciando el Evangelio donde quiera que vayamos. Yo creo que como iglesia estamos carentes en eso, del evangelismo congregacional, no lo estamos haciendo, no veo a nadie diciendo vamos motivando a otros para que vamos a hacer algo que no es una sugerencia, sino que es una orden del Señor. Pero eso es la tristeza que a veces da de la iglesia, que vive a veces como que no, estas cosas no fueran, ni siquiera ellos las creen, ¿me entienden? ¿No? A veces viven así como que no es tan importante hacerlo, esto es de vida o muerte. Tal como si se iría a caer este techo y usted no quiere que nadie se muera aquí adentro, usted le diría rápido, no le diría, mañana les voy a ir a avisar. ¿Entiende, no? Esto es algo de inmediato, pero falta eso, hermano, que despertemos y entendamos la importancia de lo que esto significa. Siguiente texto, por favor. Entonces, nuevamente aquí, ¿cierto? Tiene una analogía. ¿Y qué quiere decir ahí? ¿Alguien va a poder pagar por sus pecados con toda la tortura? No, ¿cierto? Piense, hermano, que el pecado es algo tan grave delante de Dios. Es tan grave que una persona puede estar por la eternidad ahí y aún no va a pagar por todo lo que ha hecho. ¿Entiendes, no? Es así, hermano. Lo que esta misma analogía nos está enseñando, lo que dijo el Señor, en realidad esa persona no va a salir nunca de ahí porque nunca puede pagar. Nunca puede pagar. Porque el único que puede pagar esa deuda es alguien infinito, Cristo. ¿Me entiendes, no? Por eso no pudo haber venido un ángel o cualquier alguien inferior, no. Tiene que ser Dios, hecho carne. Porque de otra manera es imposible alcanzar la salvación para aquellas almas. Siguiente texto, por favor. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los sellarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, ¿cómo describe este juicio final? ¿Qué es lo que habrá? Llanto y habrá crujir de dientes. Pero ¿qué es lo que nos quiere transmitir esto? Dolor. Me gustó mucho como Sproul pudo decirlo en un momento. Dijo que habrán dos clases de personas en el juicio final, en el infierno, se lo podemos decir, en el infierno final, el infierno definitivo. Dos clases de personas. Los que rechinan los dientes, porque se fija que hay personas que sufren, pero su sufrimiento no lo viven llorando, ¿sí? Porque hay algunos que son más, ¿cómo puedo decir? Más
Se conmueven así con las cosas que están pasando y por eso algunos van a llorar por la eternidad. Pero otros van a estar rechinando sus dientes, ¿sí? ¿Me entiende? Sufriendo, pero así, con rabia, con ira, se fija así, con eso. Pero van a estar sufriendo por la eternidad. No quisiera ninguno de nosotros estar ahí, hermano. Por eso damos gracias por Jesucristo. Por eso, hermanos, si tienen esa inseguridad, ¿dónde debe estar su seguridad? En que Cristo pagó totalmente su deuda. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Si no tenemos confianza en eso, yo no sé qué más nos puede dar confianza. ¿Entienden? ¿No? Si no tiene confianza en eso, no sé en qué otra cosa. No existe otra cosa en la cual usted puede tener confianza. Porque si eso no fuera suficiente, si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente, ya no tendríamos esperanza, esperaríamos la muerte nomás en nuestra casa. Cerraríamos aquí, no iríamos y esperaríamos la muerte, ¿no? Pero tenemos esperanza, y esa esperanza es real. Así como la ira y el juicio es real, así también la vida eterna en Cristo Jesús es real. Es real en su Santo Evangelio. Siguiente texto. Antes que se vaya el hermano Claudio, el siguiente texto, por favor, hermana Yael, 2 Corintios 5, del 10 al 11. 2 Corintios 5, del 10 al 11. Hermana Joana, por favor. 2 Tesalonicenses 1, 5 al 7. 2 Tesalonicenses 1, 5 al 7. Angelito, por favor. Apocalipsis 22, 20. Apocalipsis 22, 20. Hermano José, por favor. Mateo 13, 35 al 37. Mateo 13, 35 al 37. Vicente, por favor. Lucas 12, del 35 al 40. Lucas 12, del 35 al 40. Ahora vamos a pasar al párrafo número 3. Y vamos a pasar a las implicaciones del juicio final. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿En qué nos ayuda a saber que existe un juicio final? ¿En qué nos ayuda a saber de que unos irán a sufrir eternamente y otros eternamente gozarán con el Señor? ¿De qué nos sirve saber esto? Eso implica, ¿en qué nos implica? ¿De qué nos sirve? Dice el párrafo 3, la primera parte así. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar. Si yo conozco acerca del juicio final, ¿sabe lo que hace eso? Disuade, es decir, hace que las personas entiendan, no es la cosa, no es llegar y pecar deliberadamente. ¿Entienden? Porque existe un juicio final. Existe un juicio final. Claro, puede venir una persona, un ateo, y decir, ¿qué es lo que decir el ateo? Yo no creo que eso exista. Pero le preguntamos, ¿y quién te dice a ti que eso no existe? Pero aquí hay algo que sí lo dice. ¿Me entiende, no? No sé si entiende la diferencia. Y no solo algo que lo dice, sino Dios que lo dice. Yo no creo en Dios, puede decir. Pero aquí, aunque tú no creas, aquí sigue diciendo que Él existe. Y de que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Me entiende, no? Mientras los otros, ¿en qué dicen? ¿En qué confían? No tienen en qué agarrarse, porque no saben. Pero la Biblia, que es la revelación de Dios, lo dice. ¿En qué va a confiar? ¿En lo que no sabe o en lo que dice? ¿Se fija? Aún la misma lógica nos apoya en esto. Por favor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con el esfuerzo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Entonces se fija que una de las implicaciones que tiene el conocer el juicio final es poner un dispare.
que nos debe llevar ¿a dónde? A Cristo. ¿Me entiende, no? Por eso le digo, hermano, su inseguridad es porque no están pensando en qué. En Cristo. No están encontrando la validez en quién. En Cristo. No están encontrando la firmeza, la seguridad en Cristo. Ahí debe reposar su seguridad, su confianza. Pero eso, confianza, no es una confianza para decir, voy a seguir pecando entonces. No, es para decir, debo salir de lo que estoy. Debo salir del estado que estoy. ¿Me entiendes, no? Y eso es lo que nos levanta una vez. Y vamos a caer de nuevo, ¿me entiendes? Y vamos a seguir. Porque esa conciencia es la que provoca en nosotros. El entender que existe un juicio final. Sigue diciendo este párrafo 3, como para ser de mayor consuelo los piadosos en la adversidad. Es decir, ¿para qué necesito saber acerca del juicio final? ¿Sabe por qué el juicio final es bueno para nosotros? Los que creemos en Cristo. Porque eso nos da una confianza de que tenemos esperanza. Por eso el cristiano no le teme a la muerte, hermano. Es pecado temerle a la muerte porque está diciendo, tengo miedo de que me va a pasar. No. Tengo felicidad. Como dijo el apóstol Pablo, porque sé que estar con Cristo es mucho mejor. Mientras andaba en el cementerio, me llamaba la atención ver esos ataúdes chiquititos. Habían así unas tumbas chiquititas. Niños de 8 años, niños de 3 años, de 2 años, muertos. Mientras estaba en el velorio veía y pensaba eso, qué triste es morir sin esperanza. Sin esperanza, murió. Y cuando no hay de qué agarrarse, al final la gente como que se miente a sí misma. No creía en Dios, pero está en el cielo. ¿Me entiendes, no? ¿Cómo? ¿Cómo eso? Pero qué triste es no tener una esperanza, no tener una seguridad, no tener una confianza. Por eso la muerte es un consuelo para nosotros. Porque ya no pecaremos más. Recuerde que lo que pasa en el estado intermedio, morimos y inmediatamente somos perfeccionados para esperar el juicio final. Con Cristo. ¿Qué es mejor que esperar con Él el juicio? Por eso el apóstol Pablo decía con tanta seguridad en Romanos 8, Debería decir, ¿y quién es el que condenará al mundo? Cristo. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que murió? Cristo. ¿Quién es el que va a juzgar al mundo? Cristo. Entonces, ¿qué miedo vamos a tener? Si Él está de nuestra parte. Por favor, 2 Tesalonicenses. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, porque en verdad están sufriendo. Y que después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes lo afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son asistidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamados. Si hay algo que no entiendo de las personas, y yo creo que también es por lo mismo, es para que el ser humano se miente a sí mismo, dice, no, el infierno está en esta tierra. En esta tierra puede estar en su silloncito viendo una película. ¿Se entiende? En esta tierra puede estar tranquilito en una plaza pensando. Y dice, este mundo es un infierno. Realmente no sabe lo que es el infierno. Realmente no sabe lo que es el juicio final. Porque ahí el tormento nunca se acaba. Aún la persona con más depresión en este mundo tiene un momento de tranquilidad en el cual dormita y descansa por un momento, que sea. Pero piense que en el juicio eterno no hay descanso ni siquiera un momento. Porque es una tortura continua. Continua, y no termina, y no termina, y no termina, y no termina, y no termina nunca. Pero aquellos que están en Cristo tienen un consuelo. Y dicen, estamos sufriendo aquí, pero por Cristo estamos siendo consolados, sabiendo que lo que viene para nosotros es mucho mejor. ¿Me entienden? Aquí vamos a sufrir, sí, nadie dice que los cristianos no sufren, los cristianos sufrimos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que el alivio que nos da el Señor nos dan ganas de levantarnos nuevamente un día más. ¿Cierto? Pero si no tuviéramos alivio, no tuviéramos descanso,
Y ese dolor continuo seguiría, imagínense. Agradézcale al Señor que está sufriendo a su lado. Agradezca eso, porque el sufrimiento le permite ver al Señor más cerca de usted. Aunque todos se alejen, aunque quizás nadie lo entienda, pero Él sí, Él está ahí, sosteniéndonos, cuidándonos. Antes que lea el hermano Gelito, va a leer al final. Por favor, hermano José. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, tenemos por un lugar, ¿cuáles son las implicaciones? ¿De qué nos sirve a nosotros entender acerca del juicio final? Número 1, ¿cuál era? Ese es el número 2, tenemos esperanza. Nos disuade para no seguir pecando, ¿ya? Tengamos 2. Número 3, que es la que estaba leyendo recién el hermano José, dice: así también quiere que los hombres no sepan cuándo será el día. ¿Para qué? Para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora va a venir el Señor. Es decir, ¿por qué es bueno saber que hay un juicio final, pero también es bueno no saber cuándo será? Porque nos va a permitir estar alerta, velando constantemente. Y quizás bajamos la guardia, nos pasan cosas, volvemos a las cosas del Señor. Se fija, estamos en ese constante, pero estamos velando. Entonces, cuando alguien venga a decir y se diga cristiano, y eso es lo que hablamos con el hermano Claudio, ¿cuántas veces cristianos, entre comillas, cristianos diciendo cuándo va a venir el Señor? ¿Usted cree que eso es un cristiano? ¿O está muy confundido como alguna vez lo podemos estar nosotros? ¿O es alguien que está en contra del Señor? Porque el Señor en la palabra, obviamente, a nosotros nos dice, hermano, que ni el Hijo, cuando estaba aquí, ni el Hijo sabía, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, si hay alguien que se atreve a saber más, ya estamos diciendo esa persona se está colocando en el lugar de Dios. ¿Me entienden, no? Dios dejó eso con un propósito, el que no saber el día ni la hora, es que puedo saber el mes, puedo saber el año, ya, córtela por favor. De verdad el Señor lo que nos dice, nadie sabe el día ni la hora para que se mantenga velando y no confíe carnalmente, entonces yo para ese día me voy a preparar, ¿me entienden, no? No. El juicio final se acerca el día que ni siquiera nosotros lo esperamos. ¿Y para qué? Para cuando el Señor diga, para que el Señor, este Hijo del Hombre, venga a echar el trigo en un lado y la cizaña a quemarla para siempre, en el fuego que nunca se apaga. Por favor, Vicente. Más fuerte, por favor.
Entonces, ¿podemos conocer cuándo va a venir el Señor? Exacto. Él va a venir a la hora que menos nos espera. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Mantengámonos preparados, mantengámonos velando, mantengámonos despiertos, mantengámonos anunciando a las naciones, anunciando donde quiere que estemos el santo evangelio de Cristo. Y por último, en cuarto lugar, lo va a leer el hermano Angelito ahora, en cuarto lugar, la cuarta implicación y la última. Por favor, lean. Muy bien, hermano Angelito. Entonces, la última y cuarta implicación por la cual el Señor quiere que nosotros conozcamos acerca del juicio final es para que siempre nosotros estemos preparados para decir, ven. ¿Cómo? Para decir, ven, Señor Jesús. Es para decir amén. Ven, Señor Jesús. Entonces así nosotros vamos a estar preparados. El juicio final nos hace estar constantemente preparados para decir amén. Ven, Señor Jesús, porque tú vienes pronto. Amén. La venida de Cristo es inminente, es decir, puede ser en cualquier minuto. Debemos estar preparados. Conclusión. ¿Cuál es el propósito del juicio final? Exacto. La gloria de su... No, pero específicamente. ¿Cómo se lo va a olvidar todo? Nuevamente. ¿Cuál es el propósito? Lo dijo la hermana Yael, su gloria. Pero la gloria de su... No, la gloria de su... Exactamente. Entonces el juicio final es para la... Hermano Angelito, el día del juicio es para... de su jus y la gloria de su mi se... Exactamente. Entonces, para la gloria de su y de su justicia. Ese es el propósito. Y la gloria de su justicia, ¿qué significa? Sí, pero ¿a quiénes? Porque está por un lado la gloria de su misericordia. El propósito del juicio final es mostrar la gloria de su misericordia. ¿Por qué? Eso es fácil, es obvio. ¿Ah? Exacto. Exacto. Perfecto. ¿A dónde entrarán los justos? No, recuerda, el cielo es el estado intermedio. A la vida eterna. ¿Y los impíos? ¿Y los que no conocen al Señor? ¿Y los que desprecian el Evangelio? Sí, al juicio eterno. Lejos de la presencia del Señor. ¿Quiénes irán al juicio eterno? ¿Quiénes irán? Los pecadores. ¿Quién más? Los que desprecian el Evangelio. ¿Y quién más? Sí, pero vámonos al sentido más amplio. Los que no, los impíos, ¿cierto? Sí, es que es lo mismo. Los que no conocen al Señor. Incluso los que no conocen al Señor. Los que desprecian el Evangelio, es lo mismo que los impíos, entonces, pero los que desprecian el Evangelio, es decir, los que no le importa la cosa al Señor. ¿A dónde van a ir? Al infierno. Los que no creen en el Evangelio, al infierno. Y también los que no lo conocen. Porque van a ser juzgados no porque no lo conozcan, sino
No, porque si no lo conocen, Una cosa, pero ahí habla de infierno y también de agua. es que ahí hay que tener cuidado con las palabras, porque es el contexto el que nos va a decir. Porque a veces está hablando del estado intermedio. ¿Me entiendes? Por ejemplo, dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros antes que sea echado al infierno. ¿Ahí de qué está hablando? No, porque está hablando del cuerpo. ¿De qué va a ser echado? El juicio final, ¿se fija? Pero hay veces que va a estar hablando del alma solamente. ¿Me entiendes? Fue al Hades, un ejemplo. Al lugar de los muertos. Alma. Entonces ahí uno del contexto el que nos va a explicar, a veces las palabras son un poco complejas. Por eso la confesión habla de juicio final, más que nada. Juicio eterno. Lugar final. Para no crear esta confusión de palabras, porque las palabras al final, su contexto es la que le da el significado. ¿Cuáles son las 4 implicaciones de por qué nosotros debemos conocer como creyentes acerca del juicio final? ¿Cuáles son estas 4 implicaciones? Si las pueden decir, los vamos para la casa. Si no, vamos a estar aquí hasta que las recuerden. ¿Cuáles son estas 4 implicaciones? La esperanza, ¿cierto? Exacto, la esperanza. Quedan 3. Velar, sí, perfecto. Quedan 2. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuál más? La que dijo el hermano Angelito, ¿se acuerda? No, la que leyó el hermano Angelito al final. No leyó. Exacto, nos mantiene esperando la venida del Señor, nos mantiene esperando al Señor. Pero que también nos falta una. Conocer No. Ya, repasémoslas. ¿Cuáles eran las 4 implicaciones? Esperanza. ¿Cuál más? ¿Cuál más, hermana Joana? Esperanza. Velar, ¿cierto? Velar, ahí estaba, esa es la 4. Velar, porque la otra es ven Señor Jesús. ¿Y la otra? pecado. Exactamente, nos mantiene lejos del pecado, ¿se acuerda? Eso, ahí está. Ahí están las 4, hermanos. Gracias, hermano José. Nos vamos a poder ir para la casa ahora. Eso, mis amados hermanos. Hasta aquí sería el final del estudio de la confesión de fe. Hoy vamos a estar confirmando ya de qué se va a tratar nuestro nuevo estudio. Recuerden, este estudio duró alrededor de casi 3 años. Así que vamos a ver cuánto va a durar el próximo. Solamente el Señor sabe. Así que vamos a orar al Señor. Dios Padre, le damos gracias porque en este año 2024, ya en fines de agosto, hemos podido terminar ya, Señor, con el primer estudio congregacional ya de la confesión de fe. Han pasado muchas cosas, Señor, en estos casi 3 años que hemos estado estudiando la confesión de fe. Pero hemos sido confirmados, Señor, hemos podido entender claramente a través de tu palabra la que nos ha convencido, Señor. Porque es tu santa palabra, Dios amado, la que es viva, la que es eficaz. Es tu palabra la cual es inerrante. Y te damos gracias, Señor, que nos ayudes también con las confesiones de fe, las cuales, estando apoyadas en tu palabra, nos permiten salvaguardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, un Señor, una fe, un bautismo. Gracias le damos, Señor amado, porque nos permites andar juntos como miembros los unos de los otros, con una misma fe, con una misma confianza en la palabra infalible de Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento. Ayúdenos, Señor, por los posteriores estudios que nos permitirá, Señor, tener junto a nuestros hermanos. Ayúdenos, Señor, a ir creciendo en el conocimiento de Dios, para que estemos preparados, velando, alejados del pecado, para que estemos siempre, Señor, diciendo, ven, Señor Jesús.
Le ruego que su bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados, y que tengan una muy buena noche.